Miseria. En aquel tiempo, las subastas de esclavos no eran de tanto hábito como fueron después en la Guada y en la Barra del Miguelete. Un día acompañé a padre hasta una chácara de Allende el Cerrillo, porque se nos había enfermado el camunguero y cuando la mierda se juntaba una semana, era imposible comer por más que se le revolearan sábanas sin descanso al mosquerío. Fue en ese barracón, pegado a dos corrales que servían de matadero y formación de barro con caballos asusados en comparsa según la técnica moderna, que se adoptó la industria ladrillera. Había mucho currutaco, pero jamás hubiese esperado encontrar a la nuestra niña de boca bermellón que se adoraba con garrafales, acompañada por el terrateniente rugoso como mi abuelo, que la usaba de guitarra y la forzaba a desgranar tonadillas, tañéndole los orificios a uñazo pelado. El vicioso se llamaba José de Lanzarote y recién en purificación me enteré que había sido un espía canario muy bien visto en Janeiro por los ingleses. Robertson me contó que pertenecía a una logia fundada por el marqués toscano Felipe Buonarroti, un anarquista que participó junto a Gracchus Babeuf en la insurrección que osó derrocar al directorio en el 97. Yo siempre me las compuse para enterarme por diretes de los enjuagues lúbricos. Y hasta me interesó que tal Gracchus creyera que la revolución debía arribar a un régimen socialista, donde se compartieran todos los bienes. Dizque Buonarroti salvó la cabeza porque estaba menos comprometido que Babeuf y fue desterrado a Italia, donde infiltró la francmasonería y a los Carbonari. Lástima que esos revolucionarios, que no se sienten corderos capaces de arrodillarse frente a la ortodoxia persecutoria y privilegiada que nos ordenó aplastar Voltaire, siempre terminan siendo los dioses de sus propias iglesias. Al final, padre compró un molembo de buena dentadura que iba a terminar muriendo 40 años después en el Ayuí a mis órdenes. Un corazón de oro. Y de repente el negrero anunció a una mulata de ojos color océano, nacida en la isla de Francia, y el barracón se alborotó como si nos fustiaran, igual que a la caballada del corral donde se amasaba el chocolate para el ladrillerío. Otra quinceañera regalona manufacturada con jeito de orfebre tape. Y mientras la babosería de los cajetillas pujaba en rebatiña, vi como las dos inmaculadas se entitilaban con una miseria de amor tan horrible que tuve que salir corriendo a vomitar el café. Padre se quedó viendo el final de la penca centaurina y cuando salió a contarme que se la había encolmillado el marido de la Celeste ofertando 500 patacones, eructé un odio asesino por el coleccionista de guitarras de carne. Hacha. Si dijera que le llegué a tener odio a la escuela, tacharía lo correcto de mi estrategia de pertrecharme con cesera propia para resolver vados. Garrafales sabía enseñar y yo sabía empacarme siempre que me aburriera. De lo que me salvé fue de las aulas de gramática, filosofía y teología que se fundaron en el 83. Eso me hubiera obligado a juirme mucho antes. Y tampoco me apetecieron los 1000 tomos prohibidos que heredó padre de Ortega y Monroy y terminó embarcando para La Coruña. Marat me daba asco nada más que de escuchar el nombre del pasquín guillotinero. Y Paine y Rousseau llegaron cuando el cielo dispuso. Leer el mundo es lo bravo.
Con Pascasio nos las arreglábamos para escaparnos a la pulpería que después se llamó del Hacha por motivo de un crimen. Y allí nos despachaban un sorbete y una caña y meta a barajear con los menospreciados. Ya había mucho marino contrabandista también. Y además en el hueco, unas manzanas baldías que quedaban de paso para el muelle, acampaban las carretas peregrinas y allí se churrasqueaba entre guitarreos de mi flor y yo me agarré el vicio de fumar orejeando fogones. Ahora veo claritamente que en aquella libertad se me desenrolló el odio que fui juntando intramuros y terminé por doctorarme en judiadas. Me acuerdo que con los gurises agarrábamos sapos y los obligábamos a chupar las colillas hasta que reventaban como bombas de tripa. Es que a mí siempre me estragó obedecer de callado. Y hoy, a los 86 años, todavía me trompetean y me arde la locura. Claro que uno la doma y la embozala y la yerra y todo lo que se les ocurra a los déspotas del espíritu, pero al final siempre aparece el odio a escupirnos el asado. Una tarde encontré a Pérez Castellano tomando jerez solo en la biblioteca y cuando se le respingó la nariz afiladísima, colegí que me estaba esperando. Ya no me gustó nada. Al principio me volvió a alabar la copla que me había enseñado Garafales y después se puso a explicarme el proceso de la revolución en la América del Norte. Eso no me aburrió, pero yo estaba segurísimo de que la cosa iba a terminar con lo de mi capellanía. Y sin embargo, lo que me preguntó era qué había querido significar con la protesta de que la iglesia para mí siempre iba a ser el campo abierto, y cuando le conté que en Casupá sentía hablar a las estrellas, se sirvió otra copita. Y de golpe la nariz se le alzó como una hoz al advertirme que el hijo pródigo pudo haber pensado lo mismo cuando dejó su casa. No le faltó razón. Pero yo seguí el consejo del cuadro del holandés y ahora me siento un padre acariciador de su propia derrota. Ella. Claro que hay judiadas y judiadas. Ahora estoy engrillado por una gripa que me obliga a que me tomen confesión en el catre y me acuerdo de Garafales. El beso en la alfombrita persa extraviada por la celeste. Es una pena que el marqués de Caracholo no se le haya ocurrido escribir el casamiento consigo mismo, que no equivale a la conversación. Quien lo vivió comprende a qué me refiero, y quien no lo vivió mucho más, porque sin el pasaje por ese altar no hay alma que resista. Ayer le escuché cantar al Joaquín con el arpa: el no comer no mata, el no comer no mata, mata el odio y la envidia. Y ahora que me place a mares dirigir el rosario, me acuerdo de la mañana cuando murió la Niki pariendo unos cachorros color ambrosía y mi maestro lloró tanto que decidí pedirle confesión y le conté el pecado de la pilastra. Yo no sé montar números de arrepentimientos al pedo. Entonces el muchacho sucio y de crenchas amieladas me llevó de la mano hasta la estatua de Nuestra Señora y me explicó que ella existía en una floración que rebrilla más acá y más allá de los ojos de las infantas que nos van habitando y guiando por este infierno. Y después recitó: del Verbo divino la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. No me dio penitencia por la picardía y además me surtió de la explicación teológica del triclinio, que es la belleza trinitaria espejándose en las facciones de la Madre del Mundo.
Eso lo aderezó Santo Tomás de Aquino. Un misterio más hondo que el estrellerío interior y exterior que nos abisma. Y al rato agregó otra copla de San Juan de la Cruz, quien me dijo ser el más grande poeta de la Contrarreforma, aunque todavía soslayado por la vulgaridad de la feria letrística. Llámase Suma de la Perfección y la llevo colgajeada como un abrojo de oro. Olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Solo que a los pocos días se me ocurrió indagar cómo podía emparejársele un amado a un varón. Y Garafales me leyó el Cantar de los Cantares y me habló del casamiento consigo mismo. Y agregó que no pueden concebirse varón ni hembra perfectos si no hay boda de entretelas con un otro en reverso. Pero no hay mucha gente que pueda concebirlo. Yo ni me acuerdo de cuántas fueron las mujeres con las que me encarné entregando el corazón y recién siento que llevo formada una sola costilla celeste que apunta hacia lo eterno. La patria es una sola. Toros. En las primeras corridas que organizó Sancho Escudero en beneficio de la compostura de las calles intransitables, me fijé con largueza en mi prima Rafaela. Ella cumplió 4 años en el 80 y tía Pancha la emperifollaba con medias de seda azul estilo Escorial y cuchillitas en las pendientes como si fuera mozuela, aunque lo que yo le veía eran ojos de plata. Una vez miró pasar una garza rosada y le quedó un vitral posado en la sonrisa. Claro que mi enamoramiento mayor todavía recalaba en las crenchas de la señora del espía Lanzarote, que alardeaba de poder echar plática con cualquier animal. Y una vez protestó de que nuestra civilización se había pestado porque Cristo sudó sangre cobarde en lugar de dar guerra. Y lo espetó en las gradas del Coliseo mientras sorbía un blanquillo y estornudaba gorgoritos fungosos. El problema es que en ese entonces ya sobraban los bobos capaces de aplaudirlo. Lo peor de las patrias tristes no son los sabios que no saben nada, sino los que precisan arrebañárseles y lorear macanerías de café o de tertulia para seguir viajando apoltronados en las bodegas de las fragatas, creyendo que ven el cielo. Hasta Barreiro terminó así, y le tuve que engrillar los requesones flácidos. Pero en esas toraidas, lo inasible de la justicia se descargó una tarde que no parecía invernal, y los cerros de Maldonado y el Velerío se azulaban con una nitidez tormentosa, y supe que había hidra en puerta. Porque el último toro no siempre salía envolado, y los banderilleros se cuidaban de exponer las verijas al brindarle suertes a las currutacas y cosechar onzas de oro o pesos fuertes o hasta lajas macizas. Y de repente un berrendo ya muy picaneado destripó un caballo blanquísimo y don José de Lanzarote saltó al ruedo y se puso a cantar un aria entre las astas llenas de mierda y sangre. Lo único que interrumpió al seductor durante todo el lance fue el alboroto de las gaviotas que pescaban en la bajante, y los coño, y los votos al chápiro, y los toma ya, murmurados por el alcahuetaje y el suspirerío cachondo de los putones. Pero yo ese día aprendí que la vida está muy bien hecha, porque lo único que le importaba al buonarrotista era exhibir su superioridad sobre el espíritu que nos presta su vaquía sacrosanta en este valle, y hasta me pareció escucharlo pensar:
un fortín tan salvaje que cae en embeleso porque no tiene un cuchitril para montar una ópera, da más asco que los osarios. Y de golpe Rafaela, que usaba una corona de jazmines del país sobre la negrura sin rulos que le llovía hasta la cintura, le tiró una cuchillita al sexagenario pulsador de guitarras de carne y eso lo trastornó. Lanzarote miró el palco del gobernador y quedó tan prendado de mi prima de 4 años que al agacharse para agarrotar babosamente la recompensa se distrajo y el toro lo empitonó y el verdor que chorrió en un rejucilo por detrás de la hemorragia fue más color de calavera que de ojo reventado. Madre, la costumbre de purificarme dándome baños de estrellas la heredé de madre, que la adquirió desde muy niña con mi abuela canaria. Ella tampoco creía en los casuales. Y una noche, después que ya alternábamos residencia en la Chácara de Carrasco y en Montevideo, la encontré desgranando el rosario en la misma hamaca paraguaya donde yo me había escondido con los cuscos a los 4 años y nunca le vi los ojos tan puramente tristes. Los hinchaba una fluorescencia más celeste que la de la bahía. Y ayer pasaron cosas hondas como milagros, porque mientras pensaba en madre, llegó mi hijo a preguntarme por qué lo habíamos bautizado Juan Simeón y hesité. El muchacho debe haber pensado que dormía y salió al punto, pero yo me quedé absorto en aquel paisaje lleno de garcitas blancas que volvían del bañado y pensé en el Evangelio según San Lucas y en Monterroso. A mí siempre me costó el papeleo con la Biblia, aunque en Curuguatí le fui tomando gusto. Y al rato vislumbré la advertencia que madre me dio en aquella hamaca, porque ya hacía ratazo que me tiraba el de irme a toldear con los indios y corambrear por el norte y bautizarme en fuego. Casupá no alcanzaba para sentirme el chantre que se mentaba tanto en el hacha. Ella empezó contándome que la ley mosaica obligaba a consagrar el primer hijo al Señor y ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, y que cuando nació Jesús vivía en Jerusalén un hombre justo y esperanzado en la libertad de su pueblo. Se llamaba Simeón y el Espíritu Santo le comunicó que no iba a morir sin ver al Mesías de Israel. Eso me entusiasmó. Y dice que Simeón fue guiado al templo para que se cumpliera la ley y que cuando vio al niño lo tomó en brazos y dijo en alabanza: ahora ya está cumplida tu promesa, Señor. Puedo morir en paz, porque ya vi la salvación que comenzaste a realizar a la vista de los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la honra de Israel. Pero después de bendecirlos, le dio aviso a María, que lo escuchaba maravillada junto con José. Este niño está destinado a que la gente caiga o se levante en Israel, porque muchos rechazarán sus señales y se descubrirá la oscuridad de muchos corazones. Pero para ti todo va a ser como una espada que te traspasará el alma. Entonces madre me pidió que la abrazara y terminó empapándome. Y yo no entendía nada, pero me asusté mucho. Eso debe haber pasado el día cuando se festejaba la purificación de la Virgen. Y ahora que hay tantas almas traspasadas por mis luchas,
Ni siquiera recuerdo si fue Clara o fui yo quien le implantó el segundo nombre a este hijo tan curioso. Olor. Cuando cumplí los 15, ya estaba conchavado en Soriano con los Gadea y presumía de vaquear cualquier arcano de la vida suelta hasta que hice mansión en una toldería. Allí encontré el olor de lo que no se borra. Mi abuelo me contaba que el maturrango de Viana no dejaba que los minuanes le pisaran el fuerte porque el tufo del aceite que usan para escudarse del bicherío le infestaba las paredes por una semana. Y pensar que el perfume francés de Serratea no se me va de la ánima en ninguna pesadilla. No hay peor brotamiento con purulencia que el que llaga la fe. Diz Caracholo que los hechiceros de la metafísica despiritualizada como Spinoza nos contagian de un gorigori chupador de caracuces. Y lo que me espachurró aquí en Ibiray fue producir conciencia de que Joseph María ya se olvidó hasta de llorar desde la calavera. Una cosa es regar con tristeza al caído y otra cosa es mearlo. Yo a padre lo empecé a conformar despachándole cueros desde Santo Domingo en las carretas de Rabía y La Torre, que también se cargaba de repartir el metálico. Y a Intramuro bajaba selectamente para encajetillarme y acariciar manitos en contradanzas emperifolladas o jaranear con madre, que siempre fue capaz de domar a los canarios y fumaba más que yo. Pero el sueño que me seguía inquietando era pelarme para el quilombo del norte. Y el día que conocí al mismísimo cabecilla que llamábamos Chantre o Chatre, supe que haber jugado tanto a los vaqueros en el Hueco de la Cruz me inició en la escolaridad de cuartear empresas levantiscas. El vasco era un hombrón que gastaba una agudeza y una astucia a lo azara, aunque más petimetre. Cada tanto se allegaba a encontrarse con Candioti en una pulpería sorianense donde ya corría el fomes contra el despotismo monolítico al que tenían que uncirse los hacendados de América. Y decían que hasta el virrey fraguaba contrabando. Después empecé a subir al Queguay y una noche sin luna un pórtugo charruizado me condujo a su toldo y allí me ardió la Troya. Me di un baño de estrellas tan largo que de golpe sentí que había un cielo más arriba de aquella platería que uno adoraba tanto. Pero estaba vacío. Entonces me achuchó un horror que demoré 3 lustros en descifrar, coligiendo que la gran liberación huele a desierto triste y que la verdadera caridad es repartirle coraje al desesperado. Solo respira en paz quien entiende que las moradas puras no son de este terreiro. Y yo siempre caté que la dueña de la Inmaculación nos mira como la miró el Padre cuando le anunció al Hijo. La indiada es muy valiente.